Bueno, estamos buscando el horno de cal, que debería andar por esta zona, caminando por terrazas muy viejas, así que bueno, vamos a ir bien con cuidado por aquí. Bueno, nos falta poco aparentemente, vamos. Acá estamos, che. Estamos en plena aventura, estamos yendo a buscar un horno de cal en el medio del campo, a campo traviesa. Y es que estando en Lorcha, en un pueblo del interior de Alicante, nos enteramos de la existencia de un viejo horno de cal en un barranco cercano al lugar donde estábamos. Buscamos referencias con pobladores hasta que dimos con una persona que nos recomendó un blog donde pudimos encontrar un mapa que describía una ruta posible. El plan era sencillo: salir del centro de Lorcha, atravesar una parte del pueblo, desviarnos hacia los caminos rurales, atravesar la zona de fincas y en la última desviarnos hacia el sur en busca del primer hito recomendado, La Pedrera. De ahí cruzaríamos un bosque de pino, deberíamos encontrar un dique y sumergirnos en el interior del cañadón del barranco de la Follés en busca de nuestro horno. Ya entre los caminos rurales, mirá lo que es esto: amapolas, hinojos, avena. Con algunas referencias de viejos pobladores, llegamos a La Pedrera. Este era uno de los puntos que nos habían marcado en el itinerario, así que vamos bien. Bueno, estamos buscando el horno de cal, que debería andar por esta zona. Es un horno que está bastante perdido en la montaña. Fíjense, allá está el pueblo de Lorcha, allá del fondo tenemos el Benicadey, y este es el barranco de la Follés, que es tremendo barranco, y estamos buscando a campo traviesa el horno de cal. Acá ya estamos entre medio de piedra caliza. Todo esto es piedra caliza, de la cual se obtiene y se obtenía antiguamente la cal. Bueno, acabamos de encontrar esto, donde parece perfectamente cortada la piedra, así que esto posiblemente sea una de las canteras desde las cuales sacaban la piedra caliza. Fíjense el corte que hay ahí perfecto, que podría ser bien un escalón para llegar hasta aquí arriba. Es una cantera, fíjense cómo está todo cortada la piedra ahí, se nota hasta incluso el cincel, y es como un hueco que hay, como un hueco redondeado en la misma piedra. Vamos, Ani, vamos, Ani. Estamos buscando el horno de cal, así que lo merece. Después esto lo vamos a encontrar. Vamos. Hoy, bueno, acá encontramos un camino, así que parece que vamos bien, pero bueno, se largó a llover. Seguimos buscando el horno de cal. ¿Cómo venimos? Venimos bien, ya lo vamos a encontrar. Vamos. Acá estamos caminando por terrazas muy viejas. Fíjate, acá están los aterrazados de piedra seca. Estos eran espacios de cultivo, hoy en día ya está todo ganado por el monte nativo. Y ahí abajo está el barranco, que es el barranco de la Follés, donde supuestamente vamos a encontrar el horno antiguo de cal. Así que bueno, seguimos caminando a ver si logramos antes de que se venga la tormenta. Bueno, llegamos a otro hito. Nos hablaron de este paredón, que es un antiguo dique de este cauce. Así que bueno, vamos a ir bien con cuidado por aquí. Tenemos que atravesar este pinar y bajar al lecho del río, pero del otro lado del muro.
¿Venimos? Venimos bien, estamos siguiendo los puntos que nos marcaron. Vamos por buen camino. Vamos. Todo el camino lleno de romeros y tomillo. Cantidades tremendas de romero por todos lados. Bueno, acá vamos a poner atención, que vamos a cruzar el pinar. Imagínense, hace varios años atrás, todo esto era una zona productiva de olivares, una zona productiva de frutales, de cerezos y además una zona de producción de la cal, una cal de muy buena calidad de acá de la zona del Orcha, que era producida dentro de este barranco. Miren lo que es este barranco, tremendamente bello. Bueno, vamos a bajar por esta parte, que se la ve mucho más limpia, la piedra limpia, muy con cuidado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, estamos siguiendo algunos caminos que son evidentemente huellas de animales o de algún que otro peatón. Pero bueno, como ven, no es un camino muy transitado. Vamos a bajar acá bien al cauce. Bueno, me hace mucha ilusión lo que estoy viendo. Miren ahí la piedra caliza viva. Bueno, nos falta poco aparentemente. Vamos, 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 vamos. Bueno, se largó. Parece que estamos. Se largó la lluvia. Yo creo que estamos cerca. Hay momentos que se cierra mucho, ¿no? Vean lo que es esto, ¿no? Mucha humedad, poquito tránsito. Bueno, supuestamente acá enfrente de este margen debería estar el horno, según lo que tenemos registrado y lo que nos pudieron contar. Así que bueno, ya estamos cerca. Bueno, venimos caminando por ahí por el cauce del río. Supuestamente en esta zona nos marca el plano que nos dieron y las referencias, pero la verdad es que hicimos todo el camino hasta allá y no encontramos nada sobre el margen. Vemos que es tremendo la pendiente que tiene esa loma, con lo cual descartamos que esté ahí. Entonces Ani dijo, bueno, subamos por acá enfrente a ver si podemos ver algo. Y bueno, hagan caso. Hagan caso. Porque miren, ahí está el horno de cal. Ahí enfrente, esa construcción de piedra seca que se ve ahí, es el horno de cal. Por supuesto, pasamos por abajo y no lo vimos porque está loma hacia arriba. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar llegar. Pero bueno, ya desde acá lo estamos viendo. Miren dónde está enclavado. O sea, bueno, no sé cómo vamos a hacer para subir hasta ahí, para llegar. Porque ahora que lo estoy viendo bien es muy escarpado. Pero fíjense dónde está. Es increíble. El lugar donde construyeron este lugar donde se fabricaba la cal viva, ¿sí? El óxido de calcio. Bueno, vamos a ver si podemos subir por algún lado. Tampoco tenemos mucho lugar para hacer tomas desde este lugar. Pero bueno, voy a usar ahora el teléfono para mostrarles un poco más de cerca desde acá. Y realmente voy a hacer el intento de subir. A ver si puedo llegar hasta ese lugar. Pero ya desde acá se está viendo una construcción realmente hermosa. Bueno, ahí lo tenemos al horno de cal en primer plano. Vamos a ver si podemos cruzar y les explico un poco en qué consistía esta faena, como dicen por acá. Bueno, ahora tenemos la misión de bajar acá entre medio de los romeros y este ripio hasta allá abajo, así que vamos con mucho cuidado de costadito. A ver si podemos ir hasta el horno, que ahora sí se ve claramente y ahora ya no puedo dejar de verlo, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, no me digan que esta peripecia no se merece suscripciones, comentarios. Así que, por favor, suscríbete en este momento. Por acá abajo tenés un botoncito. Te suscribís. Vamos a tratar de cruzar esto y del otro lado está el horno. Bien. Acá estamos, che. Miren qué belleza. Es un horno que data de casi 100 años. Es el único que está conservado en este estado, en esta zona puntual del Orcha.
Voy a hacer un paneo general y después les voy a explicar un poquito en qué consistía el proceso. Bueno, y acá tenemos lo que es la pared exterior. Fíjense cómo está totalmente incrustado en la loma. Acá tenemos apenas 50 centímetros de muro y acá por supuesto tenemos más de 2,5 metros. Fíjense lo que es el ancho del muro, tenemos aproximadamente unos 2 metros de ancho de muro de ahí hasta ahí. Es una herradura que da toda la vuelta y vuelve a aparecer por este lado. Bueno, ya estoy en el interior del horno. Fíjense, todavía tiene en sus muros un repellado que se hacía de barro para tomar la junta. Esto es piedra seca, es una técnica de apilado de piedra simplemente sin mortero. Fíjense cómo tiene todas las juntas tomadas con barro y cal, por supuesto. Y aquí es donde se cocinaba. Ahí les voy a contar el proceso porque es muy interesante. Estoy ya dentro de un horno de cal, realmente por primera vez en mi vida, y es muy lindo sentir esto que estoy sintiendo, que es realmente estar en un lugar de fabricación ancestral de cal viva, de cal de calidad. Esto es una especie de herradura que tiene una boca, que es de donde estábamos tomando ahora la imagen, que tiene aproximadamente unos 3 metros de diámetro, y lo que se hacía en su momento era apilar piedras, ¿sí? En primer lugar se apilaban, bueno, había que vaciar la carga anterior, ¿no? Esto era cocinada tras cocinada, así que se vaciaba la carga anterior, se llegaba hasta el nivel del suelo, que está a 1,5 metros por debajo del nivel propio del terreno. Se copiaba esta misma silueta de la herradura, con más o menos un muro de 1 metro, que daba toda la vuelta. Después se empezaba a trabar lo que sería la cúpula de la puerta, que está en esa zona, y una vez armado eso, se empezaba a llenar toda esa cúpula con lo que se llamaban ripios de piedra caliza, hasta llegar al nivel de arriba, y se remataba en una cúpula de apilamiento. Y entonces quedaba acá lo que como si fuese una concavidad desde la cual se alimentaba con leña una quema grande, una llama interesante, que lo que hacía era durante 3 o 4 días cocinar la piedra caliza natural y transformarla en óxido de calcio, que es la cal viva, la cal que conocemos, que habitualmente en aquellas épocas se distribuía en formato de piedra. Con el tiempo empezó a distribuirse en formato de polvo. Así que bueno, les voy a mostrar algunas curiosidades de lo que es el muro de este horno que funcionó durante más de 100 años. Fíjense que acá todavía tenemos, qué impresionante, los dedos, las marcas de los dedos de la persona que estuvo trabajando este repellado a mano, ¿sí? Se repellaba todo el horno con una mezcla de cal y barro. Fíjense la marca de los dedos de aquella persona que a mano revocó todo este horno en su momento. Luego, por supuesto, con la temperatura se cocinó este repellado y bueno, hoy tiene una dureza extrema. Fíjense, acá están la marca de los dedos de la persona que hizo este revoque de cal y barro sobre lo que es la cara del horno. Y ahora les voy a mostrar las huellas digitales también. Y este era el contexto en el que trabajaba la gente de esas épocas, ¿eh? Por supuesto el paisaje sería bastante diferente porque toda la zona que estuvimos caminando en búsqueda del horno por allá enfrente está todo aterrazado. Lamentablemente ya muchas de las terrazas se perdieron, allá enfrente se ve alguna, ¿sí? Pero todo esto en su momento fue un espacio de cultivo. Eso enfrente son todos romerales. Hoy hay mucho pino.
Pero bueno, las encinas, que son los árboles naturales de esta zona, de a poquito vuelven a ganar un poco de territorio. Pero fíjense los picos, las cumbres que tenemos alrededor, esa cueva allá enfrente que es realmente hermosa. No creo que la cámara le haga justicia a lo que estamos viendo. Y en este paisaje, en este enclave, la gente de esos días fabricaba la cal con la que se alzaban las casas de toda la zona. Bueno, acá detrás mío está el horno. Muy contento. Miren lo que es esta belleza. Detrás mío el horno de cal, que tuvo más de 100 años de funcionamiento, tiene cerca de 150 años desde su construcción. Realmente me puse para hacer esta toma para que vean la dimensión que tiene aproximadamente. Bueno, se largó con todo en este hermoso barranco de Les Foyers, que significa barranco de las ollas en valenciano. Fíjense lo que es esta zona, pero bueno, se largó con todo. Así que bueno, con esta imagen de cierre, con el hornito de cal de fondo, nos despedimos de este momento y vamos a buscar algunas aventuras más.